1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network Consulting. En esta serie de episodios que hemos estado realizando sobre estrategias de inversión, el día de hoy tiene un lugar muy especial, una de las estrategias que ha tomado uno de los principales lugares en activos bajo administración en el mundo. Y nadie más para hablar de este tema que Brenda González, de Estrategias Patrimoniales de Allianz México. Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias, Ricardo. Brenda, muchas gracias por estar aquí. Hemos decidido invitar varias instituciones en esta serie de podcast sobre inversiones, y el día de hoy tenemos un tema sobre la mesa que es estrategias de inversión pasivas, ¿no? Ahorita iremos hablando un poco más qué es eso, cómo funciona. Primero, háblame rápidamente de Allianz México. Sé que, dependiendo de cuándo nos escuchen, ¿verdad? Pero este año, estamos hablando del 2020, están por cumplir 25 años que ya tienen aquí en el país. Así es. En México sí, tenemos esos años de experiencia y de antigüedad, pero en el mundo, bueno, ya son más de 120 años, invirtiendo dinero, trabajando en fondos, siendo un grupo financiero, pues, líder a nivel mundial. Como sabemos, pues estamos regulados por la parte de los seguros en México. Sin embargo, pues el grupo también está formado por la parte de Allianz Global Investors en el mundo, donde manejamos más de 1.9 trillones de activos. Entonces, bueno, el grupo es enorme, impresionante y tiene ahí muchísima experiencia en la parte de inversión. Además de ser de las primeras 4 administradoras de capitales más grandes del mundo, ¿no? Es decir, es muy, muy grande. Empecemos a hablar un poco más, las llamadas estrategias de inversión pasiva, que hoy son de las primeras en el mercado y que además tienen más activos bajo administración en el mercado. Son instrumentos que surgen por ahí de los 60s, 70s, los famosos fondos indexados. Y en un inicio yo considero 2 padres de estos instrumentos. Uno, Burton G. Mekiel, que tiene por ahí un libro muy famoso que hemos hablado varias ocasiones en el podcast, que se llama Una camioneta latera por Wall Street, donde ya decía, bueno, es que los fondos de inversión, los administradores profesionales, vemos que en el largo plazo no necesariamente le ganan al mercado. Ahorita hablamos qué es eso del mercado, ¿no? Porque se escucha un poco raro, ¿no? Pero dicen, oye, pues no le logran ganar este índice y pareciera que pues, si no le ganan y les estás pagando algo adicional, pues igual ya es más sencillo nada más replicar esa métrica. Así es como tradicionalmente surgen estos fondos indexados. Ya después por ahí de los 90 surge lo que hoy se conoce a través de algoritmos como los ETFs. Y hablaremos un poquito más. Pero primero empecemos por definir ¿qué es una estrategia de inversión pasiva, Brenda? Cuando alguien habla, ya sea en una casa de bolsa o una institución financiera como Allianz, cuando alguien habla de estrategia pasiva, ¿de qué están hablando? Claro, pues vamos a verlo muy, muy aterrizado. Justo la descripción del nombre nos lo dice. Una estrategia pasiva de inversión, pues nos ayuda a, pues que podamos tener rendimientos interesantes a lo largo del tiempo sin tener tanto trabajo de estarle hablando al asesor, comprar, vender, como se le dice, ¿no? El famoso trading o compra y venta de todo el tiempo, como lo hemos visto en las películas, como estamos acostumbrados a ver las inversiones de bolsa, ¿no? Que es activo, justo es la contraparte de la estrategia pasiva de inversión, donde la activa justamente lo que estamos intentando es hacer esto, ¿no? Cambiarnos de un instrumento a otro para poder obtener rendimientos interesantes. Sin embargo, en la estrategia pasiva no es necesario, ¿no? Lo que buscamos con la estrategia pasiva de inversión es tomar
posición o comprar un valor o un instrumento, dejarlo madurar en el tiempo, que está comprobado que los rendimientos de mediano y largo plazo en este tipo de estrategias, pues la verdad es que son muchísimo más rentables, ¿no? Entonces, básicamente es, voy a decir algo a lo mejor muy coloquial, sin despeinarnos tanto, ¿no? Podemos obtener resultados sumamente interesantes en el horizonte de inversión que queramos. Correcto. Como lo hemos mencionado en otros episodios, y nada más para recordar, cuando uno habla usualmente del mercado, ¿no? Porque siempre, cuando uno está pensando en cómo invertir, para saber si algo es bueno o no tan bueno, siempre debe de haber un punto de comparación, ¿no? Se le conoce en el argot financiero como el benchmark, ¿no? Debes de tener algo contra lo que te debes de medir. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, si hablamos específicamente del mercado mexicano, usualmente cuando uno dice, es que el mercado subió o bajó, estamos hablando del famoso IPC, ¿no? Índice de precios y cotizaciones, ¿no? Y usualmente el benchmark que se ocupa en el mundo, y seguramente seguirá siendo así por muchos años, pues es el mercado americano, ¿no? Es el Standard & Poor's 500, que es las 500 empresas más grandes, digamos, de este mercado, ¿no? Entonces, para ponerlo en palabras sencillas, cuando uno va a invertir un dinero, lo que tendría que esperar es que le gane ese parámetro. Si estoy invirtiendo en el mercado mexicano y por decir algo, en los últimos 10 años lleva un 6% acumulado el IPC, bueno, uno esperaría que aunque sea le gane a ese parámetro, ¿no? Digamos, siempre ese debería de ser nuestro parámetro, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué mercado estoy? ¿Cómo estoy invirtiendo? Y dependiendo de lo que esté dando, bueno, si vemos que está por arriba, quiere decir que posiblemente sí tenemos una buena administración. Si está por debajo, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, como tú decías hace unos minutos, Brenda, la idea de alguien que está haciendo una administración activa o que compra hoy, vende mañana, otra vez vuelve a invertir en otra empresa, luego vuelve a cambiar, pues usualmente nuestros clientes, que ya hablamos en otro episodio, lo conocen como el famoso fondo de inversión, ¿no? Como hemos dicho, es la vaquita para entrarle al mercado de valores, ¿no? Entre muchos estamos juntando nuestro dinero y un administrador, en este caso, es el que hace esa gestión, ¿no? Ahora la pregunta sería, bueno, ya decías, hay una estrategia pasiva que todavía no hemos definido muy bien exactamente quién la hace o cómo determina, y ahorita entraremos a ese punto. Y del otro lado ya vimos que tenemos administración activa, ¿no? Y pareciera, por muchos datos que hay en el mercado, datos históricos, que no necesariamente la administración activa pues necesariamente tiene el mejor desempeño, rendimiento, si le podemos decir así, y por eso es que ahora gran parte de los activos del mundo están en estrategias de inversión pasivas, o en ETFs, o en fondos indexados, ¿no? Entonces, empezamos por definir, bueno, si ya vemos que el mercado, vamos a hablar del mercado americano, ¿no? Es el Standard & Poor's 500, y yo quiero invertir en el Standard & Poor's 500, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo podría tener acceso a ese tipo de inversiones? Si no existiera la estrategia pasiva, ¿no? Como tal, y nada más existe lo que estábamos platicando ahorita, de tener un administrador o un asesor que me estuviera comprando y vendiendo, tendría que hacer 500 compras, ¿no? O más. O sea, más de 500, porque como comentaste, el índice pues está compuesto de 500 empresas americanas. ¿Cuáles? Bueno, las que todos conocemos como Facebook, Apple. ¿Esas 500 son definidas, Brenda? ¿Van cambiando? La verdad, van cambiando con respecto a su precio y que la gente compra y vende, así como en cualquier mercado, ¿no? Así como vamos al supermercado y compramos productos, el mercado de valores muchas veces lo vemos como muy lejano, muy ajeno a nosotros. Básicamente se intercambian también valores, ¿no? O acciones, si lo queremos ver de una manera más sencilla, pero pues también los precios se mueven por oferta y demanda en ese índice, y cada bolsa cada bolsa, ¿no? Cada índice se mide de manera distinta, pero van cambiando. Entonces, si quisiéramos replicar o tener el mismo desempeño que el mercado americano, en este caso el S&P 500, tendríamos que comprar por lo menos 500 acciones, ¿no? Algunas de Apple, algunas de Facebook, algunas de Google, etcétera, ¿no? De las empresas más representativas del mercado americano. ¿Qué nos resulta eso? Híjole, la verdad yo creo que sería un poquito caro, no muy eficiente, poco flexible, y yo creo que casi imposible obtener el mismo rendimiento, ¿no? De hecho, hay datos estadísticos que muestran que un fondo que intenta superar, como comentabas hace un momento,
el benchmark o el índice o el mercado o la referencia, pues la verdad es que son 2 de 10, ¿no? O sea, la verdad es que es muy poquito. O sea, le estamos apostando a una probabilidad muy bajita de obtener un rendimiento igual o mayor. Es correcto. Es decir, como en algún momento esta persona postulaba a Burton G. Makel, el estudio que hacía decía, a ver, si hacemos de los últimos 60 años, y estamos hablando de que este libro, la primera vez, si no me equivoco, lo lanzó por ahí del 72, si no me recuerdo, 73, y ya de ahí de 60 años decía, es que mira, y ponía el ejemplo clásico, lleva con sus alumnos, y antes de eso había hecho un experimento de lanzar una moneda. Entonces, si la moneda caía cierto valor, subía la acción, ¿no? Y si no, bajaba, ¿no? Y llegaba a la clase y les mostraba esa gráfica a los estudiantes y decían, a ver, ¿ustedes qué harían? ¿Comprarían o venderían esta acción, ¿no? Y ya empezaban ahí a decir muchas cosas, ¿no? Y ya al final decía, bueno, lo hice con una moneda, ¿no? Nada más lancé al aire. Y lo que trató de representar es que es tan difícil predecir el mercado. Hay muchas teorías, ¿no? Pero al final del día, como a mí me gusta verlo de una forma sencilla, si en el mercado de valores están todos los jugadores, todos los administradores, ¿no? Los nuevos, los que ya tienen 30 años de experiencia, los que a veces se equivocan y a veces no tanto, al final del día, como yo lo veo, pues es una suma, ¿no? Entonces, tratar de ganarle en lo individual a la suma de todo un conjunto es muy complicado, ¿no? Y además hay muchos datos que respaldan eso. Entonces, lo que deciden hacer en un principio es, a ver, y hay un gran tema aquí, ¿no? Las comisiones que tienen los fondos de inversión o los administradores, que hace rato hablamos de ellos, pues hay que pagar un chorro de cosas, ¿no? Hay que pagar analistas, hay que pagar la que pone el precio, la administradora, la que gestiona el fondo y de entrada, vean así, pues un fondo tiene un chorro de costos, tiene que pagarle a las personas que están haciendo esas transacciones, ¿no? Entonces, ya de entrada, vamos a suponer que sí diera exactamente, vamos a ocupar el 10% por decir un número, vamos a suponer que sí diera ese 10%, y es exactamente lo mismo que dio el mercado, por entrada traes un costo. Claro. Tienes que pagarle a las personas que lo hicieron, que están posible. administrando y que lo distribuyen y que la vaquita, etcétera, ¿no? Más de aquí tema de series y varias cosas que tienen los fondos, ¿no? Entonces ya de entrada, y es un postulado teórico lo que estoy diciendo, ya de entrada ese costo va a hacer que sea muy difícil, porque entonces siempre traes una desventaja, ¿no? Tú como administrador de fondos, pues traes tu costo ya de entrada como desventaja, ¿no? 2, no necesariamente vas a tener pues ese top 500, ¿no? Igual te equivocaste y elegiste una que estaba en el top 2000, ¿no? Que es el Russell 2000, ¿no? Y entonces se vuelve algo bien complicado, ¿no? Entonces lo que dicen estas personas, Vanguard, que fue de los primeros en lanzar ETF, dice, ¿sabes qué? Si es tan complicado y le podemos dar una forma más sencilla a las personas de que puedan administrar su dinero en el largo plazo, pues vamos a tratar de crear un instrumento que replique exactamente el Standard & Poor's 500, ¿no? O top 500, esta métrica, índice, ¿no? Y es que empiezan a surgir los primeros fondos indexados, que luego se transformarían en ETFs, ¿no? Empezamos, ¿qué es un ETF? ¿Qué es este instrumento? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Cómo se compra? ¿Por qué es tan distinto de un fondo de inversión? ¿O son más o menos similares? Ok, bueno, empecemos por descifrar, ¿no? Las siglas. El ETF, su sigla significa Exchange Traded Fund, ¿no? Que esto si lo pasamos nada más, en el argot financiero, pues son los fondos cotizados o que replican índices, ¿no? Este fondo de inversión o como un fondo o un grupo de empresas replica este índice y cotiza en la bolsa como una acción. Esto suena muy complicado, ¿no? Entonces, vamos a aterrizarlo un poquito más. Es un grupo de empresas, ¿no? Es como un paquete que está replicando la misma composición que estábamos platicando ahorita en este caso del Standard & Poor's 500, o sea, del mercado americano. Pero yo, como inversionista o como cliente, al comprar ese paquetito, solamente tengo que comprar un paquete de esos. ¿Ok? Entonces yo hago una compra y en ese momento yo me vuelvo socia porque estoy comprando acciones de todas estas empresas. Entonces nos da un acceso impresionante al mercado
nacional, internacional. Bueno, ahí ya hablaremos, yo creo que un poquito más adelante, el alcance que tienen estos paquetitos. O sea, digamos, ya nada más por cómo está compuesto, operativamente es más eficiente. Exactamente, porque en vez de comprar esas 500 veces que estábamos platicando ahorita, solamente compro un paquete. Entonces, ese paquete me resulta mucho más barato, muy transparente, porque yo sé en qué empresas estoy invirtiendo. O sea, tengo apertura y tengo visibilidad todo el tiempo de quién soy socio, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier inversión, nosotros tendríamos que estar como clientes, como inversionistas, pues pendientes de con quién me estoy asociando para obtener rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, es una de las ventajas, es la transparencia. 2, son los costos, que son mucho más efectivos simplemente por comprar una vez en vez de 500, o estamos hablando de este paquetito de 500, pero hay muchísimos en el mundo, inclusive paquetes de empresas mucho más grandes, ¿no? Entonces, imagínense hacer la compra de tantas empresas de más de 1,500 o de 3,000 o de 2,000, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, empezando por ahí, yo adquiero este paquete y me hago socia. Oye, Oren, ¿y quién arma ese paquete? ¿Es otra persona? ¿Son personitas comprando las acciones? ¿O cómo funciona a través de algoritmos? ¿Cómo funciona? Justo esa es la diferencia importante, ¿no? Entre la estrategia activa y pasiva. En la activa, pongamos en nuestra mente a ese administrador de carne y hueso que lo que está buscando es colgarse la medalla para superar, ¿no? El mercado, es decir, mi fondo es el mejor y le gano a todos, ¿no? Mi caballo es el más fuerte. En la parte de los ETFs, ¿no? Los Exchange Traded Funds, o estos fondos, lo que están intentando hacer, pues no es superar, ya lo platicamos. Por lo tanto, no hay una personita como tal de carne y hueso que esté haciendo estas operaciones. Son algoritmos, ¿no? Funciones matemáticas, que automatizadas totalmente, que eso nos resulta también en un costo operativo más barato. Entonces, digamos, pareciera raro de decir, pero todo indicaría, y lo que hemos platicado en otros podcasts, que en lugar de tratar de elegir al mejor, elegir al promedio es la mejor opción, ¿no? Inclusive por ahí tiene una frase muy famosa Warren Buffett, que también en algún momento lo hemos mencionado, en el que dice, mira, para el inversionista común es la mejor elección, ¿no? O sea, que obtengas ese promedio. ¿Y por qué? Porque estadísticamente es muy difícil, ya deja tú que tú lo hagas, ¿no? Y que tú estés viendo en qué inversiones, en qué empresas invertir, elegir al mejor administrador, ¿no? Porque cada año, como tú decías, en los últimos 5 años el 78% de los fondos en Estados Unidos no le ganó al Standard & Poor's 500. Y entonces la pregunta sería, entonces yo voy a elegir de los que sí le ganaron. Bueno, lo que pasa es que cada año son distintos. Ojalá pudiéramos decir, mira, es que en particular, ¿qué crees? Lleva 20 años y siempre le ha ganado. Pero eso no es cierto, ¿no? Usualmente los fondos, se hace el llamado reciclaje de fondos, ¿no? Cuando ya llevan cierto tiempo, ¿no? Pues ya sabes que los terminan para que les deje de contar el score posiblemente en negativo que traen y hacen uno nuevo. Es correcto. Y justo hablando de eso en la publicidad, ¿no? O sea, lo que vemos anunciado de este fondo, de esta empresa en particular o de esta institución financiera, siempre le gana, claro. Hicieron unos 5 más, ¿no? A ver cuál era el que le pegaba, y es el que van a poner en el espectacular, ¿no? Digo, y eso es una práctica totalmente normal y que sucede en la industria, ¿no? Es algo común, ¿no? Entonces, diremos, oye, pues ya nos vamos dando cuenta que la mejor estrategia para invertir en el largo plazo, pues uno, en lugar de elegir al mejor, elige al promedio, ¿no? Porque el promedio ya sabes que, mira, no te va a quedar mal. Oye, el Standard & Poor's que cerró tanto, ya sé que yo gané eso, ¿no? Además, tú decías hace unos minutos, Brenda, oye, estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Lo que quiere decir es que también van a tener la ganancia de tipo de cambio, ¿no? Entonces, digamos, tienes ahí 2 beneficios, ¿no? Te estás protegiendo contra el tipo de cambio y además estás invirtiendo en estas 500 empresas. Así es. Y justo hablando de eso, creo que es muy importante resaltar yo como inversionista, como cliente, ¿de dónde gano dinero? ¿No? Es la parte fundamental todos queremos hacer crecer nuestro patrimonio, que con mucho trabajo juntamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde gano dinero comprando un ETF? Bueno, la primera parte es justo por la ganancia que le llamamos la famosa ganancia de capital, que no es más que
compro este paquetito a un precio y cuando lo venda, ¿no? O conforme va subiendo el valor, pues voy a tener esa ganancia. Voy a decir algo, un número al aire, ¿no? Compro este paquetito en 1,000 pesos y lo vendo a 5,000 pesos. Entonces, ahí hay una ganancia meramente de precios, de comprar y vender. Comprar barato, vender caro. Número 2, estábamos platicando que soy socia, ¿no? Cuando compro este paquetito de empresas o de acciones, soy socia de esas personas. Entonces, otra fuente de ganancia son los famosos dividendos, ¿no? Que es cuando yo me asocio y esa empresa tiene utilidades, pues una de las opciones que tiene es repartirle esas utilidades a los socios accionistas. Entonces también gano por la parte de los famosos dividendos. Y tercer punto, y no es en ningún orden, es en especial, es la parte del tipo de cambio. En este específico, el que estamos hablando del mercado americano con el S&P 500, pues tendría ahí una cobertura de tipo de cambio o, ¿no? Si el dólar sube, pues también voy a ver que mi inversión tiene una plusvalía interesante. Brenda, ¿son ustedes de las pocas instituciones en el ámbito de aseguradoras, a menos de que me equivoque, la única, ¿no?, que ocupan estas estrategias? Digamos, hay otras que más bien tienen como sus propios fondos de inversión o ocupan o subocupan operadoras de fondos de inversión. Platícame rápidamente por qué Allianz decide ocupar esta estrategia de administración de activos. Okay, bueno, partiendo del entendido que pues somos de los principales administradores de activos, ¿no? Y lo que intentamos es cuidar los patrimonios. O sea, le estamos apostando a la otra parte, ¿no? Eso habla mucho de que la estrategia global que tiene Allianz, pues no es nada más de que, oye, esto lo aplicamos en donde estamos, porque al final del día son pues una empresa enorme, ¿no? Por supuesto, de las más grandes administradoras de activos, ¿no? Y eso habla muy distinto de, oye, pues a lo mejor son una empresa local o una aseguradora local y pues traigo estrategias locales, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho de, no, pues lo que pasa es que somos enormes, ¿no? Y esto es lo que ocupamos a nivel global. ¿Por qué tendremos que ocupar distinto? Claro, y la verdad es que es los ETFs o los instrumentos que están allá afuera, ¿no? Que al final podemos tener acceso a ellos. Nosotros reconocemos que es una estrategia de las más rentables en mediano o largo plazo. Y eso se alinea muy bien al objetivo que queremos tener con nuestros clientes de cuidar su dinero y hacerlo crecer. Entonces, creemos y somos unos fieles convencidos que una estrategia pasiva dentro de este esquema pues resulta mucho más eficiente, más transparente para el cliente y podemos obtener rendimientos mucho más grandes, ¿no? Partiendo de la idea que, como comentabas, somos yo creo que de la única aseguradora que maneja la parte de inversión así como tal, meramente de inversión, ¿no? En una plataforma con fideicomisos y una serie de ventajas que nos permite tener acceso a más de 50 de estos paquetitos de ETFs, ¿no? Correcto. Ya para ir terminando, Brenda, alguna vez un cliente me decía, oye, Ricardo, es que mira, me interesa comprar estas acciones y estos ETFs, ¿no? ¿Con quién tengo que hablar, no? Y como en algunas ocasiones lo hemos dicho, bueno, es que acuérdense que para el tema de mercado de valores, o sea, es como, yo a veces pongo el ejemplo, mira, si yo quiero aguacates, pues no es que necesariamente voy con el que los cultiva y le digo, oye, échame 5, ¿no? No, usualmente se hace a través de una institución financiera, ¿no? A través de intermediarios. En este caso, el canal de distribución, vamos a llamarle así, que tiene Allianz, son a su vez intermediarios financieros o asesores financieros, ¿no? Entonces, la forma en la que pueden llegar a tener estos instrumentos financieros es a través de algún asesor financiero. Recuerden que nos pueden agendar una reunión nos pueden buscar como Network MX o asesorfinanciero.com.mx, ¿no? Y una vez que hayamos detectado que tienes esa necesidad, entonces una de las instituciones que podríamos recomendar, por supuesto, es, mira, Allianz va muy de la mano esta estrategia que tienes de inversión para este instrumento. Para ir cerrando, Brenda, ¿cuál recomiendas que sería el horizonte de inversión
para esta clase de instrumentos. ¿Es para alguien que dice, oye, este no lo voy a ocupar en 2 meses, en 3 meses? ¿Cuál sería tu recomendación? Perfecto, y es súper importante tener eso bien claro, ¿no? Nos tenemos que conocer como clientes, como inversionistas, qué queremos, hacia dónde vamos y cuál es el objetivo de la inversión. Eso es básico para poder tomar una decisión financiera en cualquier momento. Entonces, en específico para la estrategia pasiva y los ETFs de lo que estamos platicando el día de hoy, la intención es un mediano largo plazo, que sería una inversión de 5 años en adelante, ¿no? Eso es lo ideal para poder obtener, bueno, todos estos frutos que nos da la estrategia pasiva. Es correcto. Como recordatorio lo hemos dicho varias ocasiones, pero a veces cuando uno dice corto, mediano, largo plazo, siempre cada quien tiene una métrica en su cabeza. Siempre les recuerdo a mis clientes, miren, acuérdense que en finanzas, corto plazo, 1 año hasta 3 años, ¿no? Mediano plazo, 3 a 7 años y largo plazo es más de 7 años, ¿no? Entonces siempre ténganlo en cuenta, como bien dices, posiblemente una administración activa sería para el corto plazo. Obviamente el riesgo es más alto. Es más alto, obviamente, ¿no? Porque estás apostando a ganar más, pero acuérdense que tienes y en un periodo más cortito de tiempo, ¿no? Es correcto, ¿no? Y una estrategia de inversión pasiva, como tú abriste esta plática, es bueno para gente que ya tiene un patrimonio y está buscando que pueda crecer en un futuro. Seguramente esta va a ser la mejor opción. Y como tú decías, hablamos hoy de un ETF en particular, ¿no? Que es el que replica el Standard & Poor's 500, que hay varias modalidades, ¿no? Está el SPY de Spider Shares, está el IBB, que es de iShares, está el BTI, que es de Vanguard, etcétera, ¿no? Pero hay muchas versiones que replican índices de industrias, ¿no? Sectores, que replican economías, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos, hay mucha variedad en este mundo de ETFs, de cosas que podemos replicar y estar buscando algo similar. Vamos a seguir hablando en una sesión posterior, seguramente tendremos aquí nuevamente a nuestros amigos de Allianz para entender un poco más el mundo de los ETFs, ¿no? Digamos, fue una introducción. Brenda, te agradezco mucho el tiempo el día de hoy. No sé si tengas alguna última recomendación para nuestro público. Pues muchas gracias. Un placer estar platicando aquí con ustedes. Yo creo que hay que recalcar siempre en una inversión es conocer horizonte, riesgo, plazo, intentar diversificar lo más posible para pues minimizar los riesgos que pudiera tener nuestra inversión, ¿no? O sea, y sí buscar el rendimiento más atractivo de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, pues yo creo que hay que tocar esos puntos siempre. Muchísimas gracias. Es correcto, muchas gracias a ti. Muy, muy importante lo que mencionas, tema de diversificación. Ya nos dio tiempo porque ese es un tema muy interesante para poderlo platicar más adelante, pero como siempre les he dicho, primero inviertan su tiempo, investiguen qué es lo que están buscando esas opciones, ¿no? Y ya después acérquense, por supuesto, a un especialista que les pueda brindar qué opciones son las más adecuadas para su dinero. Recuerden que nos pueden encontrar a nosotros y más información sobre Allianz, uno de nuestros partners comerciales, en network.mx. Nos pueden encontrar en redes sociales como network.mx o asesorfinanciero.com.mx. Hasta la próxima.